Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a resolver la parte 3 y 4 de la guía de estudio para ingreso a educación media superior de la competencia de ciencias experimentales. Los temas son bastante sencillos, voy a tratar de darle unos ejemplos de tal forma de que ustedes puedan orientarse con esos ejemplos, se den una idea más amplia de lo que les estoy hablando y bueno, así sustenten un mejor examen. Recuerden que la única intención de la guía es que ustedes retroalimenten los temas pasados en educación básica con la intención de que ustedes hagan un excelente examen. La actividad número 3 clasifica las mezclas de acuerdo con sus características. En el contexto, el agua es un compuesto formado por la unión de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Aquí nos está dando la fórmula química del agua, H2O, es bien conocida. Es una de las sustancias más abundantes en la Tierra, cubre el 75% de la superficie del planeta. Sin embargo, el agua de los mares nos dan la sustancia, contiene cloro, sodio, magnesio, calcio, potasio, bromo, boro y flúor, además de pequeñas cantidades de titanio y antimonio. Y a pesar de que a simple vista pues no podemos verlas. ¿Qué otros objetos podemos encontrar en el mar? Bueno, no nos está diciendo explícitamente qué objeto vamos a encontrar en el agua de mar, sino nos está preguntando qué otros objetos pueden haber en el mar. Pues aquí nosotros podemos ver que tendríamos peces, también además de peces podemos encontrar corales, además de corales lógicamente arena y bueno, residuos que seguramente son residuos que ha tirado el hombre, ¿no? Como son basura, plásticos, etcétera. La siguiente pregunta: ¿puedes apreciar estos objetos a simple vista? Por supuesto que sí, los objetos se pueden apreciar a simple vista, ya que si nosotros vamos al mar, seguramente encontraremos o veremos de forma rápida dónde están los peces y todo lo demás que mencioné. De acuerdo a sus componentes, ¿cómo clasificas el agua de mar? Bueno, esta pregunta en realidad es bastante fácil. Vamos a ponerle aquí para que ya no tengamos que estar cambiándolo. ¿Cómo clasificarías al agua de mar? Lo vamos a poner como homogénea, porque no se distinguen sus componentes a simple vista. Recuerden que las sustancias o las mezclas que son homogéneas solamente están en una sola fase y no podemos distinguirlas para saber quién es quién. En cambio, las sustancias o las mezclas que son heterogéneas subsisten en dos o más fases y rápidamente nosotros las identificamos. En la siguiente actividad nos pide subrayar las características que correspondan a una mezcla. Bueno, las características que tienen una mezcla nos está dando 6, son todas estas que tenemos acá. Vamos a comenzar leyendo. Son la combinación de dos o más sustancias puras, ¿es correcto? Cuando hablamos de combinación de sustancias puras, nos referimos a que solamente están mezcladas, mas no están reaccionando. El número 2, se representan con una fórmula química. Esa no podría ser una característica de una mezcla, ya que las únicas cosas que se pueden representar con una fórmula química son los compuestos químicos y estos a su vez solamente se pueden generar a partir de una reacción química. Por lo tanto, la número 2 no puede ser una característica que corresponde a una mezcla. Leemos la tercera: las sustancias que la forman mantienen sus propiedades. Esta sí es una característica, ya que si por ejemplo nosotros mezclamos agua con aceite tendríamos una mezcla heterogénea y el aceite al combinarse con el agua no cambia absolutamente ninguna de sus propiedades. ¿Qué tipo de propiedades? Por ejemplo, densidad, masa, peso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al mezclarse no vamos a tener modificaciones de propiedades y van a mantener sus propiedades. El siguiente, el 4, están formadas por un solo tipo de átomos. Esta no puede ser una característica, ya que en realidad las mezclas, al estar formadas por dos o más sustancias puras, entonces vamos a tener muchísimos átomos que, recuerden, no están conviviendo o no están reaccionando entre sí.
Como esta respuesta están formadas por un solo átomo, este sería más el concepto de elemento. Acuérdense que los temas pasados que vimos, si lo quieren ver, aquí les voy a dejar arribita la guía de la parte número 1. Ahí estábamos viendo las diferencias entre elementos, compuestos y mezclas. Cuando yo tengo algo que está formado solamente por un solo tipo de átomo, quiere decir que estoy hablando de elementos, más no de mezcla. Me voy con la número 5, son poco frecuentes en la naturaleza, para nada. Todas las mezclas, tanto homogéneas y heterogéneas, siempre están presentes en la naturaleza. Ahorita está haciendo un poquito de calor aquí donde estoy y estoy sudando, y el sudor que tengo en la frente pues es frecuente cuando tenemos un poquito de calor, estamos haciendo alguna actividad física, y el sudor en realidad es una mezcla homogénea de muchas cosas. Hay toxinas, hay algunos tipos de minerales, etcétera. Nos vamos a la 6. ¿Las sustancias que la forman se pueden separar por métodos físicos? Claro que sí. Recuerden que la diferencia entre las sustancias, las mezclas y los compuestos es que los compuestos solamente se pueden separar por métodos químicos, mientras que las mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, la única forma de separarlas es por métodos físicos. Si pasamos a la siguiente página, encierra en un círculo en cuáles de los siguientes objetos están visibles sus componentes. Aquí claramente nosotros podemos saber que en este que tengo acá, que es el cereal, puedo ver que están las hojuelas de maíz, está la leche, hay unos arándanos por ahí y también hay unas fresas cortadas. En este que tenemos acá también tenemos a simple vista los componentes que tienen es agua y aceite. Los otros dos no podemos decir lo mismo, ya que acuérdense que en la sección anterior o en la guía, la parte anterior, perdón, de la guía, veíamos que el oro no es oro puro, sino que también contiene otro tipo de metales que le brindan ciertas características. Aquí nos está mostrando agua más alcohol. Entonces aquí no podemos distinguir entre el agua y el alcohol, quién es el agua y quién es el alcohol, por lo tanto no está visible. Más abajito me pregunta qué son las mezclas. Bueno, aquí vamos a escribir, es una materia constituida por diversas moléculas. Estas, vamos a ponerle el acento, están alborotados los perros, disculpen a los perros del vecino, no mantienen interacciones químicas, así. Es decir, solamente tenemos varias moléculas que están juntas, pero no están reaccionando o no tienen ningún tipo de interacción química, pero están juntas, ¿no? Y eso le da o le brinda diversas propiedades. ¿Qué características se toman en cuenta para clasificar las mezclas? Aquí vamos a poner que sus componentes, definitivamente sus componentes. Y bueno, las otras características son que se pueden separar por medios físicos o mecánicos. Ahí tendríamos esa respuesta. Más abajito tenemos entonces el siguiente mapa, completa el siguiente mapa conceptual. Bueno, aquí vamos a explicar un poquito lo de arriba, qué características se toman en cuenta para clasificar las mezclas por sus componentes, ya que vamos a tener dos tipos de clasificaciones. Aquí estamos viendo que tenemos la parte de homogéneas y aquí vamos a poner la otra que va a ser heterogénea. Vamos de una vez a ponerlo. Y me está diciendo que yo dé varios ejemplos. Quiero seguir con lo mismo o abundando en lo mismo. Las mezclas no interaccionan o no reaccionan entre sí. Cuando yo mezclo dos cosas y veo que esas dos cosas que estoy mezclando o juntando comienzan a reaccionar, entonces ya no estoy teniendo una mezcla, sino estoy teniendo un compuesto que se está llevando a cabo por forma química. Entonces, aquí vamos a escribir que los ejemplos de las mezclas homogéneas, vamos a poner unos ejemplos. El aire es una mezcla homogénea, ya que está constituida de nitrógeno, oxígeno, argón y otro tipo de gases que son inertes y que no nos hacen daño. Agua más alcohol es un tipo de mezcla homogénea. Y bueno, lo que vimos al principio, el agua de mar, que ya vimos por qué razón es una mezcla homogénea. Dentro de las mezclas heterogéneas vamos a tener agua y arena,
ya que si nosotros mezclamos agua y arena, fácilmente nuestro ojo logra distinguir quién es la parte del agua y quién es la parte de la arena. También podemos poner aquí lo que veíamos en el ejemplo anterior, cereal con leche y frutas, si lo quieren poner así. Y también podemos poner un cóctel de frutas, que ya saben que va mezclado con muchas cosas, ¿no? Entonces el cóctel de frutas también podría ser un ejemplo bastante bueno de mezclas heterogéneas. Y bueno, en la siguiente página, en la página número 106, nos pide escribir a qué tipo de mezcla corresponde cada imagen, si son homogéneas o si son heterogéneas. Vemos primeramente un recipiente de leche. Entonces nosotros sabemos que la leche en realidad es una mezcla. Ayer lo veíamos en la parte número 2 de la guía. La leche es una combinación de lípidos, grasas, vitaminas, minerales, agua, etcétera. Por lo tanto, como es una mezcla y no logramos distinguir todos sus componentes, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a poner que es una mezcla homogénea. Luego tenemos como una especie de postre que parece ser que es como arroz con leche, ¿no? Veo que tiene así como que canela. Entonces, como yo puedo distinguir el arroz de la leche en el arroz con leche y también de las nueces que se ven por allá, entonces yo a este le voy a poner que es heterogénea. Vemos una lata de refresco. La lata de refresco es una combinación de azúcares, saborizantes artificiales, etcétera. No podemos distinguir cada una de las cosas que tiene. Entonces vamos a ponerle aquí que es homogénea. Luego tenemos una botella de vinagre, que es el que utilizan nuestras mamitas para cocinar. No podemos distinguir, pero sabemos muy bien que el vinagre es ácido acético, así se llama, es su fórmula química, y que está mezclado con agua para bajar la concentración y así de esta forma sea comestible o que lo podamos comer. Entonces aquí le vamos a poner homogénea. Vamos más abajito, tenemos una ensalada. La ensalada podemos distinguir entre la parte de las frutas, de las verduras, el aderezo, etcétera. Por lo tanto va a ser una mezcla heterogénea. Luego tenemos la parte de la mayonesa. En la mayonesa nosotros no distinguimos qué componentes hay, pero ya saben que tenemos sal, tenemos huevo, porque la mayonesa se hace con huevo, tenemos aceite, limón, jugo de limón. Como no podemos distinguir entre un componente y otro, vamos a poner que este es homogéneo. Tenemos unas palanquetas tradicionales de nuestro país, que es la mezcla de azúcar con cacahuate. Aquí sí nosotros podemos distinguir el cacahuate del caramelo. Por lo tanto, aquí vamos a poner que esto es heterogénea. Luego tenemos como una especie de yogurt que tiene como fresas. Yo alcanzo a ver ahí que pues se ven los pedazos de fresa, ¿no? Además de la fruta que tiene en la parte de arriba, dentro del yogur se ven los trozos de fresa. Entonces yo no puedo decir que es homogéneo, porque homogéneo es que esté en una sola fase, como la mayonesa, por ejemplo, que no se le ve nada. Es decir, es totalmente homogéneo, no está en una sola fase. Por lo tanto, eso que está ahí lo vamos a poner que es heterogéneo. Luego tendríamos aceite, también va a ser homogéneo. Luego tenemos pan integral. En el pan integral veo que tiene por aquí pequeñas trocitos de semilla, como se pueden distinguir, entonces va a ser heterogéneo. Luego tenemos una sopa de pollo, podemos distinguir todos los componentes que tiene, entonces va a ser heterogénea. Y por último tenemos una botella de agua. El agua en realidad a veces tiene también sales, tiene minerales, las que toman los deportistas, pero no logramos verlo, entonces va a ser una mezcla homogénea. Y con eso ya tendríamos entonces la solución de eso. Recuerden ustedes que las mezclas heterogéneas son todas aquellas que nuestro ojo puede distinguir, mientras que las homogéneas no las vamos a poder distinguir. Las heterogéneas siempre van a estar en más de dos fases y las homogéneas solamente van a subsistir en una sola fase. Más abajito clasifica cada uno de los ejemplos marcando 1 si es homogéneo o 2 si es una mezcla heterogénea. Aquí vamos a comenzar poniendo todos los que son homogéneos. El aire es homogéneo. El pastel no puede ser homogéneo.
ya que está conformado por pan, merengue, el relleno, las frutas, chocolate, y podemos distinguir cada cosa de otra, ¿no? Entonces el pastel va a ser heterogéneo, la taza de café va a ser homogéneo, ya que al mezclarse el agua con el café y el azúcar, en el caso de que lo tomen con azúcar, no vamos a lograr distinguir los componentes. El lodo va a ser homogéneo, es una mezcla de tierra con agua, y bueno, no podemos distinguir los componentes, solamente sabemos de qué es lodo y que tiene muchas cosas, pero no logramos ver qué cosa es lo que tiene. El agua contaminada con petróleo va a ser heterogénea, ya que tenemos una propiedad que habla acerca de la densidad, y eso va a hacer que se encuentre en dos fases. Si yo mezclo agua con petróleo, ustedes tal vez en algún momento en la televisión o en las noticias han de haber visto cuando hay derrames de petróleo en el mar. Cuando hay derrames de petróleo en el mar, la mancha negra se ve por todo el mar. Entonces se ve así porque no se puede mezclar con el mar. Por lo tanto, como no se puede mezclar con el mar, se dice que va a ser en dos fases. Una fase va a ser la del agua, la otra fase va a ser la del petróleo, y por lo tanto va a ser una mezcla heterogénea. La lava contiene azufres, carbonos y muchas otras cosas más, pero no podemos distinguir qué cosa es uno de cada uno, por lo tanto lo vamos a poner homogéneo. El humo de una chimenea lleva muchas cosas, lleva oxígeno, lleva nitrógeno, lleva dióxido de carbono, y no podemos distinguir entre una cosa y otra. La lluvia con granizo ¿es una mezcla homogénea o es heterogénea? Aquí vamos a poner un punto, vamos a pensarlo un poquito, vamos a plantear las dos formas de ver las cosas. Si yo veo la lluvia con el granizo, que la lluvia es líquida, y mientras que el granizo es sólido, entonces estamos hablando de una mezcla heterogénea, ya que tenemos parte líquida con una parte sólida, y pues están mezclados. Pero si nos vamos desde el punto de vista en la parte de composición, sabemos que la composición del agua es exactamente la misma composición que tiene el granizo, ya que el granizo lo único que hace es que pues esté en forma sólida. Por lo tanto, lo que contiene tanto el agua y lo que contiene el granizo se dice que son homogéneos. Entonces aquí voy a poner que es homogéneo. Ahora, si no me voy a los compuestos que tiene el agua y el granizo, pero si me voy a la parte de que el agua es líquida y el granizo es sólido, entonces lo puedo tomar como heterogéneo. El refresco ya habíamos visto que es una mezcla homogénea, ya que no podemos distinguir qué cosa es lo que tiene los refrescos enlatados. Y el agua de mar con medusas, vamos a ver que el agua de mar con medusas son dos cosas diferentes, pero cuando yo veo en un acuario el agua de mar y estoy viendo medusas, me doy cuenta que en realidad pues los puedo distinguir. Yo sé cuándo hay una medusa y cuándo no hay una medusa, por lo tanto eso va a ser una mezcla heterogénea. Ojo en esta parte de la lluvia con granizo, que puede ser igual con la parte del agua de mar con medusas. Depende del enfoque con el que lo estemos viendo, ¿sale? Ya les dije por qué razón. Y bueno, más abajito te invitamos a revisar esos videos. Me están haciendo publicidad en mi canal de YouTube. Pasamos a la parte número 4. Utiliza métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes para la obtención de uno o más elementos. Aquí voy a hablar más en particular de la parte de la separación de los compuestos utilizando métodos físicos. Dentro de los métodos físicos, así a grosso modo, voy a tener la cristalización, voy a tener decantación, filtración, destilación, cromatografía, etcétera. Para eso les voy a ir explicando conforme vayamos resolviendo la guía en qué consiste cada uno. Vamos a ver algunas imágenes en internet para que ustedes vean de qué se trata. Vamos a leer el contexto. Para que el agua sea potable debe reunir ciertas características en sus componentes, las cuales están reguladas en México por la norma oficial mexicana. Nos está dando la norma oficial mexicana con la que se regula la parte del agua aquí en nuestro país. La norma regula aspectos físicos como el color, el olor, sabor, la turbidez, aspectos químicos como metales, sales, hidrocarburos y plaguicidas, es muy importante esa parte, y aspectos microbiológicos como coliformes fecales, bacterias, virus, etcétera. ¿Sale, vale? ¿Qué tipo de componentes puedes apreciar en el agua de tu vivienda a simple vista para saber que no es apta para usarla ni consumirla? Bueno, yo creo que aquí todos podrían poner varias respuestas. De entrada yo puedo poner que a veces en mi agua sale lodo, a veces también hay algas porque sale el agua con una coloración como color verde, hay turbidez, por supuesto. A ver, vamos a colocar aquí, turbidez.
Y por último pondríamos la parte del olor. Hay aguas que huelen medias raras, huelen como que a podrido, otras aguas huelen a químicos, etcétera. ¿Qué tipo de componentes no puedes apreciar a simple vista, pero se encuentran contaminando el agua? Esta es la parte que me gusta. Hay bacterias, muchísimas bacterias. Hay virus, muchísimos virus en el agua. Hay también metales disueltos en el agua, como son carbonato de calcio, hierro, cobre, y hay sales también que están disueltas en el agua y que no podemos ver. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el agua tiene metales o sales? Si ustedes en algún momento en sus casas o sus mamitas han estado hirviendo agua en una olla, se van a dar cuenta, vamos a hacer un dibujito por aquí, que en la olla, conforme pasan los años o pasa el tiempo, en las orillas de la olla se van formando incrustaciones de metales. Es algo que llamamos, los químicos se los llamamos sarro. Entonces ese sarro que se va formando es a raíz del carbonato de calcio que contiene el agua, porque es agua pesada, y algunos otros minerales que vienen dentro del agua, pero que nosotros a simple vista no podemos verlo. Vamos a leer más abajo. Algunos de los contaminantes más comunes del agua son físicos: vidrio, plástico y metal; químicos: petróleo y sus derivados; detergentes y metales tóxicos. Metales tóxicos, pues mercurio, el antimonio, etcétera. Biológicos, como heces fecales, microorganismos patógenos, virus, bacterias y hongos parásitos. Guácala. Luego me pide, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de procedimiento harías para remover el vidrio y el plástico del agua? Definitivamente utilizaría una filtración, ya que la filtración, recuerden que la filtración se utiliza en medios porosos. Entonces, si yo paso el agua por un filtro, el agua en el filtro con esa porosidad van a quedar atrapados ahí esas cantidades de vidrio, de plástico, etcétera. He de decirles que también el filtro se ha de elegir dependiendo del grado de vidrio o plástico que nosotros tengamos, porque si el vidrio y plástico es muy pequeño, entonces necesitaríamos un filtro que tuviera una porosidad bastante chiquita también, para que no lo deje pasar, ya que si el poro lo tenemos muy grande, entonces el vidrio o el plástico se van a pasar por ahí. La siguiente pregunta: ¿qué procedimiento emplearía si quisiera separar el petróleo del agua? La única forma de separarlo es utilizando decantación. No digo que sea la única, también a veces podemos utilizar la parte de destilación, pero es bastante cara, entonces no lo vamos a utilizar. ¿Por qué es posible separar los componentes de la mezcla anterior? Porque se encuentra en dos fases por su diferencia de densidad. Por esa razón yo puedo separar esa mezcla, porque está en dos fases, como si fuera agua y aceite. Y bueno, esa propiedad que tienen de ponerse en dos fases es gracias a la densidad, y ya con eso puedo yo separarlo. ¿Qué otros métodos existen para la separación de mezcla, además de los que escribiste anteriormente? Pues existen muchísimos. Aquí voy a escribir yo algunos de los que recuerdo y conozco cuando estaba en la secundaria. Existe la filtración, está también la decantación. La decantación es cuando tenemos agua y aceite y esperamos a que todo esté tranquilo y vamos a dar vuelta al vaso hasta que comience a caerse. Es una simple estrategia de separación. Destilación, ahorita les voy a platicar cómo funciona la destilación. La centrifugación, que es un medio mecánico. Centrifugación, que es un medio mecánico de separación. Centrifugación. Tendríamos también la sedimentación, la cromatografía, me lo cambio, cromatografía, y por supuesto pondríamos también a la cristalización. Seguramente se me ha de estar pasando alguno, porque no recuerdo, pero bueno, espero que sean los que tenemos, ¿no? Abajito relaciona el tipo de mezcla de acuerdo al método de separación que corresponde. Aquí vamos a poner los números nada más. Mezcla homogénea, recuerden que la mezcla homogénea la tienen en una sola fase, mientras que la mezcla heterogénea la tienen en dos fases. Por lo tanto, dentro de estos, lo que yo tengo en dos fases seguramente tiene que ver con la filtración, la imantación. La filtración, vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen arena
y agua mezclada, el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo pasan por un filtro. Para ese filtro van a utilizar algo como esto, vamos a verlo por acá, que es esto que está por aquí, esto que tengo del lado derecho. Es un filtro que está, bueno, es como que pintura lo que están derramando por allá. Si nosotros pasamos a filtrarlo, en la parte de abajo, no puedo señalar con el lápiz, pero en la parte de abajo vamos a hacer una captura. Ahí lo tienen, y vamos a ponerlo acá en esto. Bueno, aquí sí podemos señalarlo. En esta parte de acá, en las pinturerías, esta puntita del filtro tiene como una especie de malla. Lo que hacen al filtrar la pintura es que si hay algún resto que esté sólido o alguna basura o algo así, lo que hace es filtrarlo para que la pintura automotriz pues quede mucho mejor, ¿no? Y no vaya a tener algún tipo de contaminación. Entonces, si nosotros tuviéramos agua y arena, lo que vamos a hacer es filtrarlo. En esta parte tendríamos la mezcla de agua y arena. Aquí caería todo. En la parte del filtro se va a quedar la arena y en la parte de abajo me quedaría la parte del agua. Entonces, eso es con una mezcla heterogénea, que yo pueda distinguir los dos componentes. Por lo tanto, a la filtración le vamos a poner el número 2, ya que es una mezcla heterogénea. En la imantación, imaginen ustedes, voy a hacer aquí un dibujito. Imaginen ustedes que tienen trazas de metales y tienen virutas de madera. Entonces, ustedes pueden distinguir las trazas de metales con la viruta de madera. Le ponen un imán por acá. Soy pésimo dibujando, se los he dicho en otros videos. Y lo que va a hacer es que todas esas trazas de metal se van a ir hacia el imán, se van a pegar en el imán y entonces nada más me quedaría la madera. ¿En qué otro tipo de industria se utiliza eso? Yo estuve trabajando en la industria azucarera. Una vez que el azúcar sale de los molinos y del secador donde ya está hecha, muchas veces trae arrastre de clavos, tornillos, ya saben, pueden suceder diferentes accidentes. Entonces, imagínense que este es el botadero de azúcar, aquí sale el azúcar, y en esta parte, antes de pasar a un separador, aquí es donde la voy a guardar, todo esto es donde cae el azúcar. Esto que está aquí es un imán grande. Cuando el azúcar cae de aquí, atraviesa ese imán, y en el caso de que haya clavos, latas, he encontrado, en esa ocasión que estaba trabajando he encontrado hasta tornillos, clavos, pinzas, todas esas cosas, sean grandes o sean pequeñas, quedan pegadas en este imán y lo que queda en la parte de abajo, entonces nada más es el azúcar. Por lo tanto, si yo veo que el azúcar tiene metales, quiere decir que yo logro distinguir las dos fases en las que están o los dos componentes que tienen y se trata entonces de una mezcla heterogénea. Por lo tanto, la imantación estaría dada con una mezcla heterogénea. Le vamos a poner un 2. En la cromatografía lo que hace es separar mezclas homogéneas. Aquí a ver si puedo darme a entender. Por ejemplo, hay un aparatito que se llama cromatógrafo de gases, que lo que hace es que tiene una especie de serpentín que da muchísimas vueltas. Obviamente nosotros conocemos la medida de eso. Y por acá afuera va a tener un detector. Aquí le voy a poner nada más una D de detector. ¿Qué es lo que hago? Voy a inyectar aquí en esta parte una mezcla de gases, que bien puede ser aire. Y lo que esta máquina va a hacer es que va a acelerar a toda esa cantidad de aire que yo atravesé. Y como todos ustedes saben, existen diferentes pesos. Por ejemplo, si yo peso 90 kilos, otra persona puede pesar 80 kilos, otra persona puede pesar solamente 10 kilos. Y si yo me pusiera a hacer una carrera, imagínense que ustedes tienen aquí a dos personas. Bueno, vamos a poner a más. Y vamos a poner una persona muy gorda, ¿no? Que está bastante gorda. Obviamente la persona gorda no va a ser más rápida que las demás personas. Se supone que los velocistas, entre más ligeros sean, o que la ropa traiga más ligera la ropa, o ellos sean más delgados, más velocidad van a tener. Pues pasa exactamente con los componentes que yo voy a tener en el aire. Por ejemplo, habíamos visto que en el aire teníamos oxígeno, teníamos nitrógeno y teníamos argón. Solamente por mencionar algunos. De todos esos vamos a ver quién es el que tiene mayor peso molecular. El que tenga menor peso molecular va a entrar aquí, entran todos juntos, y el de menor peso molecular, ¿qué va a pasar? Es el que va a salir primero. Aquí el detector me va a decir, ¿sabes qué tienes? Argón. Y después del argón seguramente va a seguir en la carrera otro de esos compuestos. El detector lo va a checar al segundo y le va a decir, ¿sabes qué? Aquí tienes oxígeno.
Aquí mismo el nitrógeno comenzó la carrera, pero tal vez como el nitrógeno es más pesado, no recuerdo si es más pesado la verdad, creo que es más pesado el oxígeno, entonces obviamente el nitrógeno saldría en último lugar. Y a eso se llama cromatografía. Esta es una máquina de cromatografía de gases y lo que hace es separar componentes que están mezclados, haciendo como una especie de carrerita para saber quién es el que sale primero y así distinguir cada uno de los elementos o compuestos que tiene esa mezcla. Como nosotros vemos que el aire es una mezcla que no podemos distinguir ni el oxígeno, ni el nitrógeno, ni el argón, entonces estamos hablando de una mezcla que es homogénea. Por lo tanto, la cromatografía va a ser una mezcla homogénea. Vamos a ponerle aquí un 1. Luego tendríamos la cristalización. En la cristalización, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener acá, les voy a enseñar qué cosa es un cristalizador. Aquí lo había buscado para ustedes. Eso que tenemos ahí es un recipiente de cristalización. Entonces, ¿cómo funciona el cristalizador? Pues nosotros tenemos un recipiente así, y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una sustancia que tiene agua y un soluto que está disuelto en agua. Por ejemplo, se me ocurre tener agua más cloruro de sodio, que es una sal. A simple vista no podemos verlo, pero si nosotros lo agregamos aquí en esta parte del cristalizador, el agua va a comenzar a evaporarse con el tiempo, a razón del calor y de la presión, va a empezar a evaporarse, y en la parte de abajo vamos a tener pequeños puntitos que con el tiempo, como aumenta su energía cinética dentro de los cristales, esos pequeños cristalitos, se va a ir depositando cada vez más cristales de cloruro de sodio. Al final se van a formar los cristales ya en forma cúbica, creo que el cloruro de sodio tiene forma cúbica, y bueno, de esa forma tendríamos la separación mediante evaporación del agua y que se forme los cristales de cloruro de sodio, ¿sale? Como es una mezcla que no podemos distinguir a simple vista, entonces la cristalización tiene que ver con una mezcla homogénea, ¿sí? Ya que tenemos una sal disuelta en agua y al cristalizarla, pues nos van a quedar solamente los cristales. Y la evaporación, obviamente la evaporación tiene que ver con dos sustancias. Podemos poner el ejemplo del agua y el alcohol. Si nosotros los mezclamos y lo evaporamos, el que se va a evaporar primero va a ser el alcohol por su bajo punto de ebullición, y aquí tendríamos también una mezcla homogénea. Más adelantito voy a hablarles acerca de eso, de lo que se llama destilación. Aquí abajito tenemos, coloca en cada imagen el método de separación que emplearías para separar los componentes de cada mezcla. Aquí tenemos azufre con limaduras de hierro, claramente vemos un imán, entonces si tenemos un imán quiere decir claramente que este va a ser imantación. Imantación. Agua con aceite, aquí le vamos a poner a este decantación, aunque también puede ser una filtración con un embudo de... Ahorita vamos a ponerles aquí, les voy a poner qué cosa es un embudo de separación. Esto que está aquí se llama embudo de separación. Vamos a tomarle una captura para llevárnoslo a la aplicación donde sí pueda señalarles. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí lo tenemos. Este que está aquí es un embudo de separación. ¿Cómo funciona? En la parte de arriba le quito esta tapita y aquí voy a agregar en este embudo la mezcla. En este caso estoy hablando precisamente de el agua y el aceite. Entonces aquí el agua y el aceite van a quedar mezclados y se van a poner en dos fases. Vamos a poner la fase de agua en la parte de abajo. Supongamos que esta es la parte de agua y en la parte de arriba me va a quedar el aceite. Una vez que ya esto está controlado, o sea que no hay movimiento ni nada de eso, este mismo embudo va a tener una válvula de paso. Lo que vamos a hacer es girar esa válvula con cuidado y el agua va a empezar a salir por esta parte. Y aquí nosotros podemos controlar, como esto se va haciendo cada vez, está en forma de cono y se va reduciendo, nosotros podemos controlar la separación que tengamos del agua. Este tipo de método de separación utilizando este equipo de laboratorio que es un embudo de separación es bastante apropiado para ese tipo de separaciones. Entonces, el método también se puede llamar decantación, aunque por acá le podemos poner que es un embudo de separación, ¿sale? Aquí le voy a poner entonces una decantación y lo vamos a poner por filtro de
por embudo de separación. Nada más por citar un ejemplo. Vamos a ponerlo un poquito más chico. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, vamos a quitarlo de aquí porque nos está estorbando. Y por último teníamos agua con arena. Ya sabemos que para el agua con arena vamos a utilizar una filtración, que es les había mostrado por allá el ejemplo de la pintura, ¿recuerdan? Hace un momento se los acabo de poner, y con eso nosotros podemos separar el agua con la arena. Si pasamos a la página 109, en la página 109 nos está pidiendo, escribe un ejemplo de mezclas que pueda separar con cada uno de los siguientes métodos. Nos da 4 métodos. El primer método es decantación. Acabamos de hablar ahorita acerca del método de decantación con el aceite. También puede aplicar para la arena y el agua. Aquí tenemos decantación líquido-líquido, que es lo que habíamos visto con el agua y el aceite. Tenemos acá una destilación líquido-líquido, que es cuando tenemos diferentes puntos de ebullición. Y por último, un sólido disuelto en un líquido. Esa sería evaporación. Vamos a ver que el método 1, un ejemplo del método 1, que es un sólido con un líquido. Aquí vamos a poner agua y arena. Aunque también podríamos poner otro ejemplo que vendría a ser, se me ocurre, piedra y agua. Piedras y agua. Nosotros decantándolo podemos obtener también el uso de ese tipo de método de separación. Luego el método 2, habíamos dicho que iba a ser agua y aceite. Aunque también podemos utilizar por acá en este número 2, que utiliza el filtro, el embudo de separación. También podemos tener agua con petróleo. El método número 3, que es la parte de destilación. Aquí vamos a utilizar diferentes puntos de ebullición. Más adelantito voy a hablar de eso. La separación de puntos de ebullición. Podemos tener como ejemplo alcohol y agua. Aunque también podemos en industria química podemos tener la separación de petróleo y sus derivados. Se utiliza una torre de destilación. Ahorita les voy a platicar acerca de eso. Y el método 4, que es evaporación, pues se me ocurre poner aquí sal con agua. Con eso tendríamos la parte de evaporación. Evaporamos el agua y nos queda solamente la parte de la sal. Vamos a la siguiente página, que es la página 100. Lo siguiente dice: completa la siguiente tabla de acuerdo a las características de cada método de separación. Nos está dando 3 columnas: método de separación, propiedades físicas en la que se basa y la descripción de lo que se debe hacer. Aquí vamos a ver si me entra todo lo que voy a escribir. Primeramente tenemos la decantación. Aquí vamos a ver que la propiedad física en la que se basa es la densidad. Descripción de lo que se debe hacer. Vamos a ponerle aquí la letra más pequeña. Bueno, nada más me deja poner hasta 10. Vamos a poner verter en un vaso arena y agua y decantarlo para que el agua quede en otro recipiente. Eso es lo que llamamos la parte de decantación. Luego tenemos filtración. ¿Qué tiene que ver con filtración? La solubilidad. Y bueno, ahí dice en la descripción: verter la mezcla a través de un medio poroso que deje pasar el líquido y retenga los sólidos. Es lo que habíamos hablado acerca de la pintura cuando la estábamos filtrando, para que los sólidos queden en el filtro y bueno, la pintura sin contaminantes nos quede en el otro recipiente. La destilación, aquí vamos a poner que se aprovecha de el punto de ebullición. ¿Y qué cosa es lo que hay que hacer? Aquí no lo voy a escribir porque no me va a entrar, pero vamos a ponerlo acá. En química vamos a ver algo que se llama un destilador. El destilador o el equipo de destilación cuenta con varias cosas. Entre ellos cuenta con un matraz de bola. Y ese matraz de bola está conectado a un equipo refrigerante. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Así. Y aquí vamos a tener la caída que vamos a tener en un vaso, ¿no?
Este matraz de bola lo vamos a tener con un mechero Bunsen. Va a estar ardiendo. Vamos a ponerle aquí que esto tiene fuego. Soy pésimo dibujando, ya lo sé. Imagínense que en ese matraz nosotros vamos a tener dos componentes. Los componentes que vamos a tener va a ser agua. Vamos a poner aquí alcohol. No sé ni por qué escribí H, iba a escribir la fórmula química del agua. Y también vamos a tener alcohol. El punto de ebullición del agua, todos lo conocemos, es 100 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del alcohol es aproximadamente 78 grados centígrados. En este refrigerante, este tubo refrigerante va a tener una parte de entrada y una parte de salida. Y aquí vamos a tener como una especie de espiral. Seguramente lo han visto en su laboratorio escolar. Y aquí en esta parte de la entrada vamos a tener un flujo de agua. Y aquí vamos a tener una salida de agua. Ya que si ustedes observan, los vapores al estar en contacto con superficies frías, lo que se produce es algo llamado condensación, es decir, el vapor pasa de estar de forma gaseosa a forma líquida, y entonces esa condensación, lleva lugar en esta parte de aquí. Aquí tengo el agua con el alcohol, se está calentando. Cuando llega a 78 grados, ¿qué es lo que sucede? El alcohol comienza a evaporarse, el agua todavía no, porque el agua se evapora a 100 grados. Entonces el alcohol entra aquí en forma de vapor. Como esto tiene corrientes frías, entonces lo que sucede es que se condensa y se forma líquido, y ese líquido va viajando por todo este tubito hasta que forma aquí unas pequeñas gotas que van cayendo en este vaso, y lo que tendríamos en este vaso sería alcohol, podríamos decir que puro, pero bueno, en teoría, porque en lo práctico no llega puro, ya que el alcohol cambia su punto de ebullición precisamente cuando está junto con el agua, se llama punto azeotrópico, y bueno, eso es algo más avanzado que no creo que venga en su examen de admisión, pero solamente lo estoy comentando, ¿sale? Esa sería la parte de la destilación. En la descripción de lo que se debe de hacer, pues se calientan ambos líquidos, ya les dije, uno de ellos se evapora, pasa por la parte del condensador, se condensa y se vuelve líquido, y aquí tendríamos solamente el alcohol, y eso es lo que sucede, ¿no? Pero se aprovecha de los puntos de ebullición. Si las dos sustancias que están mezcladas tienen el mismo punto de ebullición, entonces va a ser complicadísimo, no vamos a poder tener una separación, ya que además de la sustancia que estamos separando también tendríamos agua. ¿Cómo funciona la parte del petróleo? Bueno, es algo similar, solamente que en las refinerías vamos a tener algo que se llama torres de destilación. En esas torres de destilación vamos a tener algo así, que se llaman platos. Aquí vamos a tener una salida de algo, aquí vamos a tener una salida de algo, y aquí vamos a tener una salida de algo, y bueno, aquí vamos a tener una salida de algo. Esas cosas que puse de este lado en realidad son salidas. En estos platos vamos a tener como pequeños orificios, así. Vamos a hacer bien el dibujito. ¿Cómo funciona la torre de destilación? Pues es muy simple. En la parte de abajo voy a tener petróleo que va a estar calentándose. Aquí le voy a poner como si fuera fuego. Y en el petróleo vamos a tener muchísimos componentes. Gasolina, queroseno, vamos a tener éteres, un montón de cosas. Como estamos hablando del punto de ebullición, todos ellos tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces, al calentarse toda esta parte, lo primero que se va a calentar pues va a ser el queroseno, se dice que es el queroseno, y como tiene menor punto de ebullición, eso va a salir por acá. Y ya, aquí vamos a tener un subproducto. Lo que no se pudo calentar todavía, entonces va a subir un poquito más y va a entrar a esta segunda etapa en donde va a estar también caliente, y aquí va a salir otro tipo de subproducto. Lo que no salió va a seguir subiendo y aquí vamos a tener otro tipo de subproducto. Lo que no salió va a llegar a la parte final y vamos a tener otro tipo de subproducto. En cada una de las salidas que tenemos vamos a tener obviamente diferentes subproductos del petróleo, como son gasolina, queroseno, etcétera, chapapote, un montón de cosas que salen del petróleo. Y todos ellos van a tener diferentes puntos de ebullición. Precisamente esa diferencia de puntos de ebullición es lo que a mí me hace hacer una torre de destilación que trabaje con diferentes puntos de ebullición. Pero bueno, continuemos. Cristalización. La cristalización tiene que ver con la parte de solubilidad.
Y ya sabemos cómo funciona la cristalización. Aquí vamos a poner que se evapora. Evaporar el líquido para que precipite el cristal. Ya habíamos hablado hace ratito acerca de este tipo de cosas. Se los mostré en el... ya se fue para hacia otro lado. Se los mostré en el ejemplo anterior. Y bueno, por último me dice, escribe los procedimientos que utilizarías para separar cada una de las siguientes mezclas. Recuerda que pueden emplearse más de dos métodos, o más de un método, perdón. Tenemos en la primera parte etanol, agua y pedazos de hierro. Entonces, si tenemos pedazos de hierro, lo que puedo hacer es dos cosas. Utilizar una filtración, un filtro que solamente me deje pasar el etanol y el agua y yo separe el hierro. O bien, utilizar imantación. Con la imantación también haría a un lado el hierro y me quedaría solamente el etanol y el agua. Entonces por acá voy a poner que los métodos de separación, puedo poner filtración, o imantación, y obviamente después destilación. Ya habíamos hablado por qué razón el etanol, que es alcohol y agua, se va a destilar. Luego tenemos agua salada, arena y pedazos de cobre. Obviamente aquí utilizaríamos filtración y cristalización. Ya que lo que voy a separar es del agua salada, voy a quitar el agua y me voy a quedar con los cristales de cloruro de sodio. Acuérdense que el agua de mar tiene sal, entonces pues la única forma de separarlo es utilizando una cristalización. En el siguiente tenemos agua, trozos de corcho y pedazos de hierro. Aquí voy a utilizar la filtración para quitar del agua los trozos de corcho y los pedazos de hierro, es decir, lo filtro y voy a quitar estos dos. Y una vez que tenga los trozos de corcho con los pedazos de hierro, lo que voy a utilizar es imantación para quitarle los pedazos de hierro. Entonces aquí voy a poner que va a ser filtración y vamos a poner imantación. Y por último tendríamos el etanol, acetona y agua. Los tres están en forma líquida, los tres tienen diferentes puntos de ebullición, entonces la única forma de separarlos sería con una destilación. Y listo. Con eso entonces terminaríamos con la página 110 y bueno, ya se acabó. Esto sería todo por hoy acerca de las dos partes que tenía pendientes con la guía. Mañana voy a subir las otras partes que me quedan pendientes, la parte 5 y 6 y así posteriormente. Espero que les haya servido que les sea de mucha utilidad. Si tienen por ahí alguna duda o comentario, me lo dejan en la caja de comentarios. Denle un like para que le llegue a más gente este video y puedan beneficiarse de esta explicación. Trato de ser lo más conciso que se pueda y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente video, chicos.